Nuevamente nos saludamos en este espacio dedicado para los líderes de los grupos pequeños y también para la iglesia. Y también estoy contento esta ocasión porque nuevamente tenemos al pastor David Javier Pérez como invitado para este espacio. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Corona. Es un privilegio de nuevo hablarles a los líderes de la iglesia, aquellos que están siempre delante de los grupos, de tal manera que Dios pueda bendecirlos, ayudarlos plenamente. Pastor David, pues ahora, amigos y hermanos, también vamos a hablar del crecimiento de la iglesia, pero bajo la óptica de uno de los evangelistas, el evangelista Lucas. Lucas es uno de los personajes que dedica la mayor parte de su escrito hacia los pobres, hacia los menos valorados, hacia las mujeres, hacia los campesinos, hacia los trabajadores también del campo, etc. Es un hombre que nos deja esta ocasión también algunos principios sobre el crecimiento de la iglesia. Así que, pastor, vamos a avanzar entonces. ¿Cuáles son los principios que enuncia este caballero de Dios? Muy bien, sabemos muy bien que Lucas no solo escribió el Evangelio de Lucas, sino también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí fue donde Lucas, el médico, plasmó la historia del crecimiento de la iglesia primitiva. Allí encontramos principios importantes que nos ayudan hoy a la iglesia a seguir creciendo, a avanzar. Allí encontramos también los viajes del apóstol Pablo y los viajes que hizo con algunos compañeros de trabajo, de tal manera que hay muchas experiencias en el libro de los Hechos que habla el médico Lucas. Pastor, pues usted mencionaba que fue compañero de varios de ellos y de estas experiencias se derivan estos principios, ¿no es cierto? Así es, porque salió en los viajes con algunos de ellos y principalmente cuando llegamos, por ejemplo, a la epístola de Timoteo, también pues ahí se encuentra, ¿no? Pablo con uno de los jóvenes que le da muchos consejos de crecimiento de iglesia y esto es muy importante. Así que vamos a empezar mencionándoles, queridos líderes, de algunos principios. Número 1, Lucas menciona en Hechos capítulo 1, el versículo 14, en Hechos el capítulo 4, el versículo 24, y principalmente el capítulo 6, el versículo 4, destaca principalmente la oración. Queremos enfatizarles a ustedes que la oración es sumamente importante en el círculo de liderazgo de la iglesia. En estos versículos encontramos que los miembros de la iglesia primitiva tenían un programa de oración que les permitía no solo pasar tiempo juntos, sino orar constantemente. Y claro, oraban porque descendiera el Espíritu Santo, oraban porque los problemas que en ese momento tenían, como problemas raciales y otros, fueran resueltos. Oraban también porque la iglesia pudiera hacer frente hacia las persecuciones que en ese momento estaban enfrentando. Y quiero leerles algunos versículos de la palabra de Dios, principalmente Hechos 1:14, que menciona diciendo de esta manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir que en el aposento alto ellos dedicaron mucho tiempo a la oración. Y el capítulo 6, principalmente el capítulo 6, menciona de esta manera así, el versículo 4 dice: nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Note bien que Lucas destaca en el libro de los Hechos que sobre todas las cosas la oración es un elemento importante para que la iglesia crezca espiritualmente,
para que la iglesia crezca también en feligresía, para que la iglesia crezca en finanzas, para que la iglesia crezca en conocimiento de la palabra de Dios. Me gusta, pastor, destacar el hecho de que usted ha mencionado que también ellos dedicaban tiempo para que a través de la oración el Señor les permitiera resolver varios de los problemas. Me pongo a pensar que hoy día también la iglesia necesita este elemento de la oración para resolver varias de estas inquietudes que a menudo se presentan, ¿no es cierto? Y que Elena de White dice que la oración es la llave para abrir las ventanas del cielo y entonces podamos tener bendiciones grandes de Dios. Muy bien, pastor. Háblenos del segundo elemento. El segundo elemento lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los versículos 1 al 4, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que este elemento importante que Lucas habla en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. También en el capítulo 4, el versículo 31, habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un elemento que es indispensable en la obra misionera. Amén. Es indispensable en el evangelismo, es indispensable en todo, de tal manera que el Espíritu Santo lo necesitamos. Así como la iglesia primitiva oró y oró para que fuera derramado el Espíritu Santo, hoy necesitamos orar más que nunca porque el Espíritu Santo sea derramado. La iglesia recibió el Espíritu Santo y su crecimiento fue grande, extraordinario. Por ejemplo, el capítulo 2, el versículo 41, menciona diciendo de esta manera así. Vean el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si vamos al capítulo 4, por ejemplo, el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Noten, primero 3,000 y a poquito tiempo 5,000, ahí van 8,000. La historia extrabíblica dice que en el tiempo de Pablo y de este evangelismo extraordinario que hubo mucho crecimiento, muchos miembros, más de 60,000 miembros se reunían en la iglesia primitiva. Y en un solo día, pastor, eso dice, ¿no? Ahora, sí. El tercer elemento, pastor. El tercer elemento es el método del servicio a la comunidad, que hoy en día se está destacando. El servicio a la comunidad ayuda mucho al crecimiento de la iglesia. Hechos 2:45, el capítulo 4, versículos 34 y 35, mencionan estos versículos que la feligresía de la iglesia primitiva pues se dedicaba a suplir las necesidades espirituales, físicas y materiales de los vecinos de la comunidad, velaban por sus hermanos de la iglesia también, y que la Biblia menciona y enfatiza que no había ningún necesitado. Eso es muy interesante lo que habla la Biblia, no había ningún necesitado, y al que le hacía falta comida, pues también le suplían su necesidad. Así que el servicio a la comunidad es muy importante en el evangelismo. Amén, pastor. Y bueno, ¿qué sucedía cuando había diferencias con la iglesia? Parece que es el siguiente elemento. Así, el tercer elemento que habla el capítulo 6 principalmente del libro de los Hechos, menciona que habían diferencias sociales y habían diferencias raciales. Y entonces el capítulo 4, el versículo 32 y el capítulo 2, el versículo 44 al 46, menciona sobre este elemento que se llama la unidad. Cuando la feligresía, la iglesia está unida,
No importa que hayan diferencias raciales, no importa que hayan diferencias culturales, no importa que hayan diferencias por ciertas razones en la iglesia, hay que mantener la unidad. Y la unidad ayuda al crecimiento de la iglesia. Ahora, esto no es fácil. No, No es es un fácil, desafío, pastor. porque el capítulo 4, el versículo 32 dice que estaban unidos de corazón y de alma. Amén. Y esto no es fácil, unirse de corazón y de alma. Pero la ventaja que tenía la iglesia primitiva es que practicaban un cristianismo puro, un cristianismo práctico, lo vivían el evangelio. Y esto es muy importante en el tiempo en que vivimos. Había entre ellos, claro, diferencias, pero el Espíritu Santo mitigaba eso. El Espíritu de Dios es el que los ayudaba, los encajaba y los ayudaba a mantenerse unidos por la gracia del Señor. ¿Y qué decir, pastor, en cuanto al liderazgo que se ejercía en esta iglesia primitiva? Lucas habla sobre ese otro elemento. Dice que elegían a líderes altamente espirituales. Y Hechos 6, versículo 13, esto lo menciona. Y estos líderes estaban interesados en el crecimiento de la iglesia. Quiere decir que hoy los miembros de la junta directiva de la iglesia deben de interesarse en el crecimiento de la iglesia. Y algunos solo se dedican a su negocio en la iglesia interno, pero no se preocupan porque la iglesia avance y cree que se desarrolle. Y esto es muy importante que hoy debemos de tenerlo. Ahí tenemos como líder a Esteban, a Felipe, que eran muy espirituales, muy consagrados, entregados a la misión de la iglesia. Por ejemplo, Felipe y el etíope que encontramos allí. Así que eran personas, líderes altamente espirituales. Y bueno, pastor, ¿cuál era el énfasis que colocaban estos líderes espirituales en términos concretos para el cumplimiento de la misión? Sí, el mismo Lucas menciona en el capítulo 6, el versículo 2, entonces los 12, o sea, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 hombres que sean de buen testimonio, etc. Así que ellos ponían siempre en primer lugar la predicación de la palabra. Amén. Dice, mientras los diáconos se ocupan de la tarea interna de la iglesia, nosotros vamos a dedicarnos a predicar la palabra. Así Amén. que ponían énfasis en la predicación de la palabra del Señor, porque esto es muy importante. Por eso dicen, nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. Amén, muy pastor. Importante. Pues puestos en práctica, todos estos elementos nos llevan a ese crecimiento cualitativo y cuantitativo del que hemos venido hablando, pastor. Así es, tanto el crecimiento espiritual, el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, el crecimiento en feligresía, todo esto lo produce si yo estoy conectado con el Señor. Pastor, le agradezco profundamente este espacio de tiempo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a ustedes que siempre nos escuchan. Queridos amigos, llegamos al final de este espacio dedicado a ustedes. Nos vamos a saludar con el favor del Señor en una próxima ocasión. Bienvenidos, queridos hermanos líderes, a este momento especial del comentario de la escuela sabática. Para nosotros es el repaso para líderes, en la cual vamos a desarrollar la lección número 2, que dice por título Los pactos de Dios con nosotros. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a la contadora Blanca Morales. Blanquita, bienvenida. Gracias, pastor, por la invitación. Es un gusto, hermanos, volverles a saludar y compartir con ustedes también esta lección que sin lugar a dudas ha sido muy interesante, muy bonita para todos nosotros. Gracias, Blanca. Pero también está con nosotros el pastor también José Miguel. Él es el director del distrito de San José Tecó. Pastor, bienvenido. Hola, Pastor Castillo. Un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios y que en este bonito tema de pactos. Qué lindos es el Señor con los pactos que hemos estado estudiando esta semana. Y
Vamos a iniciar entonces hablando acerca de eso. Lo que encontramos en la escuela sabática dice que hay algunos pactos unilaterales y también hay bilaterales. Quisiéramos ir desarrollando estas dos palabras, Pastor y Blanquis. Y voy a preguntar sobre los pactos unilaterales. Pastor, ¿nos podrías comentar acerca de estos pactos unilaterales? Claro, bueno, entendemos por pacto algo que Dios, bueno, un acuerdo tomado por Dios y por una persona más. Solo que la Biblia nos manifiesta que existen pactos unilaterales, que podríamos llamarlos más como promesa que Dios hace y que no depende de la otra persona o de los otros para poder ser cumplidos. Y estos pactos, pues simplemente el único promotor y director y ejecutor, en este caso unilateral, sería Dios. Y ese sería el pacto unilateral, pastor. ¿Podemos hablar de algunos ejemplos, pastor? Claro, podemos, por decir dos ejemplos de un pacto unilateral, podríamos decir, por ejemplo, ese versículo, incluso la lección nos llevaba a concentrarnos en ello. Dice, Dios manda el sol, hace salir el sol sobre justos e injustos, manda la lluvia sobre justos e injustos. Básicamente entendemos en este principio bíblico que todas las bendiciones naturales, las leyes naturales que nos rodean, Dios las otorga y nos las da a cada uno de nosotros sin pedir nada a cambio. Básicamente llueve, hay sol, tenemos oxígeno, bendiciones que Dios da y dice, yo las voy a dar, prometo que siempre van a estar ahí para que en este caso el ser humano coexista y no depende nada de lo que tú hagas, simplemente porque yo soy bueno. Interesante. El motivo de Dios sabemos que es el amor. Para poder darnos todo eso nos demuestra aún más el amor que tiene por sus hijos. Pero cuando me pongo a pensar, digo, ¿qué pasaría si nosotros, Dios nos tomara en cuenta en este pacto unilateral y que lo hiciera bilateral? No sé qué pensaría Blanquita. Bueno, tal vez nos aprovecharíamos de esas grandes bendiciones que Dios da, porque tenemos un corazón lleno de codicia, ¿verdad? De avaricia. Y podríamos querer, no sé, tal vez que esas bendiciones, por ejemplo, del agua, el hombre manipularla, cobrar por ello, por el sol que sale sobre todos. Y afortunadamente para todos nosotros no es así, sino nosotros, aún siendo malos, pecadores, como lo hemos estudiado, podemos recibir esas bendiciones que Dios ha dado para todos nosotros. Y eso es lo más importante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios está tan interesado en hacer pactos? Esto es lo emocionante de Dios, porque Dios, en el paraguas del amor que lo distingue, que es la esencia de Él, está muy, pero muy esforzado en mantener una relación con sus hijos. O sea, porque Dios es un Dios de relaciones, quiere tener pactos con nosotros. Y entonces, bendecirnos por medio de ellos y relacionarnos por medio de Él con todo lo que Él nos da. Por alguna razón, muchos de nosotros creemos de que Dios está más interesado en leyes, en prácticas, en mandamientos, pero vamos a encontrar en la Biblia que Dios está interesado al 100% en las relaciones. Y el resultado de las relaciones serían en un momento las leyes, las normas, las pautas que Él pone. Pero Dios, más que ser el que ordena, quiere ser tu amigo. Como vimos en la lección pasada, quiere ser parte de nuestra familia, quiere ser nuestro Padre. Relaciones podría ser la respuesta adecuada. ¿Por qué Dios crea pactos? Porque Dios es un Dios de relaciones. Ese es un punto, pastor, que los líderes de grupos pequeños tienen que realzar en su clase. Que Dios está interesado en los pactos porque nos ama y quiere crear esa relación entre Él y nosotros. Pero yo me quedo pensando en lo siguiente. Bueno, si Dios nos hace un pacto, ¿de qué manera entonces puedo yo darle continuidad a ese pacto? ¿Alguna idea, Blanca? Bueno, la continuidad que nosotros podemos hacerlo es precisamente obedeciendo.
Si bien es un pacto de relaciones, yo creo que también es para nuestro crecimiento. Ujú. Espiritual se refiere. Sí, por supuesto, nuestro crecimiento espiritual. Porque otra de las cosas que podemos ver ahí, muy implícito en el pacto, es nuestra libertad de Ujú, elegir, ¿verdad? ujú, Entonces Dios espera que nosotros elijamos servirle, elijamos obedecerle. Y mediante esa decisión, según estudiamos en Deuteronomio 28, pues van a venir todas las promesas, todas las bendiciones que Dios ha condicionado en relación a nuestra obediencia. ujú. O sea que cada pacto trae también privilegios y también trae obligaciones. Ujú. Por supuesto. Y bajo este contexto de privilegios, ¿podrían ustedes comentarnos algunos privilegios que traen estos pactos? Para luego comentar algunas, qué es lo que pide condiciones él para que se cumpla este pacto. Bueno, primero es bueno ubicarnos que ya estamos hablando de los pactos Ujú, bilaterales, claro. donde Dios promete bendecirnos Ujú. en respuesta a una reacción del ser Amén. humano. Ajá. Y entonces, cuando nosotros hablamos de privilegios que Dios nos da, bueno, vamos a entender que Dios realmente en cualquiera de los pactos realizados en la Biblia, la Ujú, intención primaria era bendecir. ujú, O sea, Dios quería bendecir a su pueblo. ujú, Hay un pacto con Abraham, él quiere bendecir. ujú, Te daré una nación con el tamaño de las estrellas, de la arena, del mar. O sea, ujú. Dios quiere bendecir. El pacto de Dios siempre va a ser bendecir en cualquier aspecto de la vida, sea prosperidad, sea un pacto de salvación. Dios quiere bendecir. Ujú, Y ahí vamos a encontrar digamos ujú. así, el primer beneficio que Dios tiene al realizar pactos con Así es. nosotros. Esa es una de las funciones importantes para los pactos. Pero veo que, o sin un recuerdo, estimada contadora, él tiene varios pactos durante la lección, ¿verdad? Sí, realmente sí, pudimos estudiar 5. Ujú, Uno de ellos es el pacto de la salvación, que creo que es el más hermoso, ¿verdad? ujú, Amén. Porque nos da ujú, acceso para todos, el ujú, perdón de nuestros pecados y sobre ujú, todo la vida eterna. ujú, Tenemos el pacto de bendiciones, bendiciones abundantes mencionadas en Deuteronomio 28. El pacto de también de abundancias relacionada con las primicias que ujú, menciona el libro de Proverbios 3. ujú, Uno más que está también muy bonito, que es el del diezmo y las ofrendas. ujú, El quinto sería el pacto para que Dios supla nuestras necesidades, poniéndolo a ujú. Él en primer lugar. Fueron esos 5 pactos que nosotros estudiamos en la lección. Eso quiere decir que esos pactos tienen también sus privilegios, pero también tienen sus condiciones. Cada uno de ellos, así es. ¿Salvación cuál sería el privilegio y la condición? Muy bien, pues el privilegio sería precisamente ese, la salvación, Ujú, el acceso a la vida eterna. correcto. Amén. Las condiciones, una de ellas serían creer primeramente en Jesús, Ujú, la otra sería aceptarlo ujú, y la tercera, una más que vimos en la lección, sería perseverar. ujú, Jesús dice que en nuestra vida cristiana habrá persecución, habrán momentos difíciles, ujú, habrán necesidades también, pero dice Jesús, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esas ujú. serían las condiciones para lo que es el pacto de la salvación. Creo que tenemos un privilegio nosotros los seres humanos, estimados líderes, tenemos el privilegio de enseñarle a nuestros miembros de los grupos pequeños que nuestro Dios es un Dios de pactos. Por lo que hemos aprendido, haciendo un resumen de la idea que hemos platicado, número 1 es un Dios de relaciones. Busca eso. Ujú. Número 2, me gustó lo que dijo el pastor. José Miguel dice que esos pactos que hacemos con Dios, Dios nunca lo va a hacer como para dañarnos, siempre para beneficiarnos. ¿Correcto? Número 3, dice que habla acerca de diferentes pactos, pero la base principal, lo dijo la contadora, es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3. Sin duda. Ok, vamos entonces a seguirle. Entonces, eso quiere decir que en algún momento podemos romper nosotros ese pacto. ¿Qué Claro. pasaría, pastor, y cómo lo podríamos nosotros romper? Bueno, porque Dios quiere bendecirte. Eso Ujú, debemos entender.
pero Dios no te va a forzar a obtener una bendición que tú no quieres obtener. Correcto. Y aquí, entonces, en el pacto bilateral requiere la participación de la otra parte. Ujú, Y entonces, al aceptar las condiciones, en tu libertad, ujú. en tu libre albedrío, tú aceptas en hacer los requerimientos para cumplir el pacto, el contrato, y entonces Dios bendecir. O sea que no es a la fuerza, pastor. No, por supuesto que no. O sea, Dios no forza a nadie. Dios quiere darte algo bueno, quiere bendecirte, pero dependerá de ti totalmente si tú decides aceptarlo y cumplir la parte que te corresponde para que esa bendición llegue para ti. Ujú. Es la parte del beneficio de Dios para con nosotros, pero también la condicionalidad de que Dios no te va a forzar a obtener, a recibir algo que tú no deseas obtener. O sea que el pacto que Dios hace toma en cuenta totalmente la otra parte. Dice a la otra parte, tienes la libertad de decidir si aceptas o no aceptas. Interesante. Pero hablemos un poquito acerca de si no lo acepto, de las consecuencias de esos actos. ¿Qué nos diría contadora? Bueno, Deuteronomios está muy marcado y está Ujú. fuerte quizás también. Ujú, Una de ellas dice, o el final de Deuteronomios, la exhortación dice, elige la vida para que vivas. Cuando nosotros no elegimos el ujú, pacto de la obediencia, ujú. pues tristemente no vamos a poder tener la vida. Y es una vida que podemos tener aquí. Esa obediencia que usted comenta, ¿es obediencia de qué tipo? Es una obediencia libre. Es Ujú. una obediencia en la que nosotros tenemos esa libertad, Vaya, hasta porque te conviene. porque me conviene Ujú, precisamente. así es. O sea, y es una obediencia, como dice también este libro, que no es difícil. Ujú, Dice, yo te pido que tú hagas esto y obedecer no es difícil. Por ejemplo, se mencionaba cómo podemos violentar el pacto. Una de ellas pienso yo que se debe a nuestro alejamiento de Dios. Y en este caso también violentamos el pacto para suplir las necesidades. ujú, Porque Jesús menciona en San Mateo que lo debemos de poner en primer lugar. ujú, Ahora, ¿qué sucede cuando no estamos obedeciendo los otros pactos en relación a diezmos y ujú, ofrendas? Puede ser porque no somos fieles en nuestra vida espiritual, en esa parte de buscar primeramente a Dios a ujú, través de la oración, a través del estudio de su palabra. ujú, Y entonces este alejamiento de Dios es lo que nos hace precisamente violentar esos pactos ujú, y como consecuencia, pues no recibir todo lo que Dios nos ha prometido, las abundancias, con respecto a lo que es el pacto de primicias, ¿verdad? ujú, Poner a Dios en primer lugar y ujú. dice, pues van a estar llenos tus graneros. Claro. Qué interesante, ¿no? Es que Dios eh, utiliza una frase ahí en Malaquías 3:10 y derramaré. No sé, el concepto de derramar. A veces lo puedes ver el lado negativo, pero la expresión viene de un lado positivo. Así es. O sea, te voy a llenar al full, diríamos en inglés, ¿no? Dios no tiene límites, Dios no pone límites en el sentido de bendición, pero el que pone límites o puede decir, no, pues ya no puedo recibir más bendiciones es el hombre, porque Dios tiene la Somos nosotros. capacidad de dar bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es el pacto de Dios tan lindo. Pastor, de hecho, tomando el principio que se está mencionando, viene a mi memoria una frase Ujú, interesante, porque muchos de los seres humanos vivimos bajo el esquema de Tomás, hasta no ujú. ver, No crees. no creer, Ujú, pero con Dios es diferente. ujú, Si tú quieres ver, ujú, primero tienes que hacer. ujú, Por eso se trae los diezmos al folí ujú, y entonces yo voy a derramar. ujú, Es interesante, porque aquí con Dios, para que tú veas, primero tienes que creer, tienes que hacer. ujú, O sea, en el pacto que Dios maneja, es, yo soy fiel. Por alguna razón, como decía la contraria Blanquita, el hombre deja de tener intimidad con Dios ujú, y entonces deja de confiar en que esa promesa, ese pacto es fiel. ujú, Y entonces rompe el contrato, ujú, rompe el pacto, fractura y entonces, aunque Dios quiera bendecir, ujú. tú no has cumplido la parte que te corresponde. Porque Dios siempre bendice. Así es. Y Dios no nos pide nada si no nos los da primero. Y la condición es, pues llevo, no porque sea la fuerza, sino porque debo de ser agradecido con el Señor, Así por es. amor a Dios. Interesante. Pues vamos a cerrando ya los últimos comentarios. ¿Qué nos podrían decir
recomendarle a los a los líderes de grupos pequeños, ¿qué nos podrían ustedes dar para que ellos tomen en cuenta punto 1, punto 2, punto 3 de la lección de los pactos? Empezamos con la dama. Por supuesto. Muy bien, pues una recomendación que yo pienso que nosotros como líderes debemos de tener es precisamente la exhortación que está en Segunda de Crónicas 7:14. Ahí está la exhortación para el pueblo, pero principalmente para los que dirigimos, ¿verdad? Los que tenemos esta oportunidad. Y es que Crónica nos dice, si mi pueblo busca a Dios, en primer lugar sería buscarlo. En segundo lugar sería orar. Orar. Y en tercer lugar, Crónicas nos exhorta a una conversión. Si el pueblo es convertido, si nosotros somos convertidos, entonces vendrán todas las bendiciones. Y yo creo que esto sería esencial para que nosotros podamos estar capacitados para cumplir todos los pactos que nos podamos encontrar, todos los pactos que el Señor nos ofrece, porque sin lugar a dudas, en todos los pactos va a ser ganar, ganar con Dios. Y eso es lo más bonito. Me gusta esa frase. Ganar, Con ganar. Dios siempre se gana. Así Nunca es. se pierde. Estimados líderes, con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Le escuchamos, pastor, con su último comentario. De repente los seres humanos tenemos una mala experiencia con los contratos entre dos personas. Sin duda alguna vez hemos firmado algún contrato y nunca te diste cuenta de las letras chiquitas. Al final, el otro es el que salía beneficiado en que tú firmaras y realmente tú saliste perdiendo. Es interesante, como dijo pastor, con Dios los pactos siempre son para bendecirte. Él no está buscando beneficiar. Ni pone letras chiquitas. Ni pone letras chiquitas. O sea que con Dios el pacto es ganar o ganar. Aquel que acepta cumplir la otra parte del pacto. O sea, por conveniencia, por lo que tú quieras, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y eso es algo importante. Con Dios no hay letras chiquitas. Tú nunca vas a salir perdiendo. Con Dios siempre el ser humano va a ganar, ganar. Y esto es lo que Dios quiere decir. Y por eso quiero involucrarte a ti en cumplir la otra parte. Vaya, porque si tú piensas, mi pacto solamente es para beneficio tuyo, o sea, te conviene estar ahí. O sea que siempre nos va a convenir. El detalle está en el libre albedrío. Si le entramos o no le entramos. Pues ojalá, mis estimados líderes, todos ustedes puedan tener ese privilegio de, al repasar la lección con su gente, marcar que Dios nos ama. 2, que Dios es un Dios de pactos. 3, que Dios busca la relación entre Él y sus criaturas. 4, la clave y la condición es amor, gratitud y buscarlo a Él primeramente. Amén. Y creo que con eso podemos terminar el cierre de esta lección, estimados compañeros, y prepararnos, estimados líderes, para la próxima semana. Lección número 3, el contrato del diezmo. Queremos saludarlos una vez más y despedirnos. Blanquis, por favor, vamos a la cámara. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Castillo, y también un privilegio haber compartido con ustedes esta hermosa lección. Hermanos, que Dios les bendiga. Pastor José Miguel. Un privilegio, familia en Cristo, el poder compartir la palabra del Señor y recordar que Dios es bueno. Amén. Amén. Y estimados hermanos, nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga. Bendiciones.